Capítulo 23. Charybdis. De las profundidades más oscuras de una cueva, Charybdis emergió con un rugido que resonó en todo el bosque de Jura. Su monstruosa forma surgió de la entrada de la cueva, un cuerpo colosal parecido a un tiburón que se retorció y enroscó mientras ascendía hacia el cielo. Con un grito aterrador, invocó a otros 15 monstruos parecidos a tiburones, los megalodones, que volaron junto a él. El aire crepitaba con una energía siniestra mientras la gigantesca Charybdis se elevaba sobre el bosque. Charybdis era una manifestación de destrucción pura, carente de razón ni piedad. Su único propósito era aniquilar todo lo que se cruzara en su camino, un ciclo interminable de muerte y renacimiento. Cada vez que lo mataban, caía en un trance parecido al sueño hasta que se elegía un nuevo huésped o hasta que la sangre y la muerte a su alrededor eran suficientes para despertarlo. Ahora, se había convertido en uno con Fobio, el Beasketeer. Debido a su fusión, las acciones de Charybdis estaban influenciadas por sus pensamientos. Su deseo de destrucción estaba dirigido hacia un grupo de personas, o para ser más específicos, 2 mujeres Kijin. Fue por culpa de ellos que no pudo completar su misión, que quedó avergonzado frente a su equipo y que le falló a Carrión. Usando los sentidos mejorados de su nueva forma, se concentró en el aura que tenían las 2 mujeres Kijin y, después de sentir las magias familiares, dejó escapar otro rugido antes de dirigirse hacia ellas. Sin embargo, eso fue lo último que pudo pensar antes de quedar envuelto en la oscuridad. Todos estaban en sus puestos. Las arpías estaban listas para volar por los cielos mientras buscaban cualquier hueco entre los megalodones que se acercaban. Fue una escena verdaderamente aterradora. Charybdis medía más de 50 metros de largo, o 164 pies. Las magias que emitía eran suficientes para llenar a todos de una sensación de terror, pero incluso entonces, ni un solo miembro del ejército de Tempestad dejó que el miedo se reflejara en sus rostros. Ya habían sido informados sobre sus habilidades y se habían preparado lo mejor que pudieron. Benimaru estaba al frente de uno de los grupos. Levantó su mano y la alineó con uno de los megalodones antes de cerrarla y activar el Iflare. En un instante, una gigantesca cúpula de fuego apareció envolviendo al tiburón volador. Hubo un momento de tenso silencio, pero luego todos los reunidos pudieron ver el cuerpo de uno de los megalodones caer al suelo, muerto. La caída del primer megalodón fue el comienzo de la batalla cuando todas las arpías volaron para brindar apoyo aéreo a las tropas en tierra. Fue una guerra total. Con cada caída de un megalodón, nacía otro. Charybdis los convocaba constantemente durante todo el tiempo que podía. Así que Rimuru y Frey flotaron en el aire, uno al lado del otro. Los 2 observaron la batalla antes de desaparecer al mismo tiempo. ¿Estás segura? Una vez que estés dentro, no podré sacarte. Preguntó Frey con cierta preocupación en su voz mientras los 2 aparecían sobre Charybdis. ¿Estás segura de que puedes mantenerla ocupada? Preguntó Rimuru con una sonrisa, burlándose de ella ligeramente y haciéndola reír. Estaba en su forma habitual de Kijin, sin embargo, las alas detrás de su espalda eran las mismas que en su forma de arpía, con una singular pluma de color blanco violáceo que destacaba entre las de color azul plateado. Hagámoslo. Dijo Frey con una sonrisa mientras se preparaba para la batalla. Extendió las alas y las cerró de golpe, impulsándose hacia Charybdis a la velocidad del rayo. Sus garras rozaron las escamas y apenas dejaron una marca. Chasqueó la lengua con fastidio, pero estaba preparada para esto. No estaba allí para causar daño. Era la distracción. Frey se movía velozmente alrededor de Charybdis, con movimientos borrosos. Apuntó a su singular ojo, y sus garras le dejaron pequeños rasguños que sanaron casi al instante. Pero ese era su plan. El rugido de Charybdis resonó en el campo de batalla mientras su atención se fijaba en ella. Vamos, pez gigante. Se burló Frey, con una sonrisa feroz en su rostro mientras esquivaba una andanada de escamas voladoras. Con Charybdis distraída, Shion y Shizue, montados sobre Ranga, aprovecharon el momento. Ranga usó la habilidad Control del Viento para crear plataformas bajo sus pies y saltar sin esfuerzo hacia el cielo. A medida que se elevaban, se lanzaron hacia Charybdis. Shion aterrizó en la espalda de Charybdis, sus ojos se encontraron con los de Frey mientras la arpía continuaba esquivando escamas. Es hora de hacer mi parte. Murmuró antes de sacar su espada. Levantó su espada en alto y canalizó su energía hacia ella. Con un poderoso golpe, desató una versión mejorada de Ogre Guillotine.
Una ola masiva de aura de voluntad de batalla pura atravesó la carne expuesta de Charybdis y creó un corte profundo. Esta fue una de las contramedidas que habían desarrollado para Charybdis. Su Magic Jamming no interfería con aura, lo que significa que Battle Will era más que efectivo en Charybdis. Charybdis rugió de dolor y su cuerpo se agitó violentamente. Xion se aferró a ella y hundió más su espada. Sin embargo, incluso con la herida masiva, las habilidades regenerativas de Charybdis entraron en acción. La herida comenzó a cerrarse y las escamas comenzaron a reaparecer. Aprovechando el momento, Rimuru entró en acción y se zambulló en la herida abierta. Una vez dentro, activó Gluttony, liberando sus propiedades corrosivas para ralentizar la regeneración. Podía sentir que la carne de Charybdis comenzaba a cerrarse a su alrededor. Sabio. Activación del cálculo paralelo. Activando la gula. Activando llama oscura. Activando el aliento de partículas. Corrosión. Activando Eros. En un momento, justo cuando Rimuru estaba a punto de ser aplastado por la carne, innumerables habilidades se activaron, impidiendo que la carne se regenerara. No hay nada como una comida que te defienda. Bromeó Rimuru, su voz resonando en la carne del monstruo. Concentró toda su energía y comenzó a consumir a la bestia desde adentro. Solo tú y yo contra el mundo, Sage. ¿Estás listo? Activación del replicador. Creación de dobles corporales que ayudarán en el consumo de Charybdis. El ejército de Tempest era una máquina bien engrasada que se coordinaba a la perfección con las arpías de Frey. Benimaru y Lucia habían pasado toda la noche elaborando estrategias y ahora su meticulosa planificación quedaba a la vista. Las arpías surcaban el cielo y hacían volar a los megalodones en una danza controlada. Como si estuvieran hechizados, los megalodones se lanzaban en picado, lo que los colocaba dentro del alcance de ataque de las fuerzas terrestres de Tempest. A pesar de que Charybdis invocaba incesantemente nuevos megalodones, el ejército de Tempest no se dejó intimidar. La mayoría de las tropas se concentraron en distraer y eliminar estas amenazas, asegurándose de que no interfirieran con la fuerza principal que luchaba contra Charybdis, que se enojaba cada vez más. Sintiendo el dolor en su interior y sin poder llegar a la fuente, la furia de Charybdis solo se intensificó. Al reconocer las magias familiares del Quijin de cabello púrpura que la había herido, la bestia se retorció y se sacudió violentamente, tratando de deshacerse de sus atacantes. Frey no paró de intentar desviar la atención de Charybdis, esquivando con gracia sus ataques mientras los demás se esforzaban por debilitar a la bestia. Sus ojos brillaban intensamente mientras esquivaba con destreza la tormenta de escamas que se lanzaba en su dirección. Sin embargo, Xion y Shizue no estaban a salvo en la espalda de Charybdis cuando comenzó a dispararles escamas. «Déjamelo a mí», dijo Shizue, con los ojos color carmesí vibrante. Ifrit. Las llamas carmesí estallaron a su alrededor, e incluso con la interferencia mágica, ardían lo suficientemente calientes como para convertir las escamas en nada más que cenizas. Sin detenerse, Shizue comenzó a moverse de inmediato, las llamas danzaron a su alrededor mientras comenzaba a cortar en todos los lugares que podía, dejando el fuego atrás para ralentizar la regeneración. Fue lento e ineficiente, pero fue un avance. Dañó al monstruo gigantesco antes de que pudiera recuperarse. Una vez que el ejército en tierra se acostumbrara a lidiar con los megalodones, podrían traer más tropas para reforzarlos en el ataque a Charybdis, así que, mientras seguían su estrategia, todo lo que tenían que hacer era esperar. «Me pregunto cómo estará Lord Rimuru», preguntó Xion mientras seguía blandiendo su espada sin parar, creando corte tras corte. En su interior, Rimuru trabajaba como nunca antes lo había hecho. El bloqueo mágico de Charybdis le impedía usar sus habilidades para encontrar el cuerpo de Fobio, por lo que avanzaba lentamente pero con seguridad a través de sus entrañas. Su única referencia sobre si iba en la dirección correcta era la velocidad de regeneración. Cuanto más se acercaba al núcleo, más rápido se cerraba la carne a su alrededor. Había creado algunos dobles de cuerpo que se centraban en usar una habilidad para ralentizarla mientras él se concentraba en usar la gula. Aunque sus poderes mágicos se reponían con cada bocado que daba, su mente comenzó a agotarse. Había estado usando la aceleración del pensamiento para trabajar con Sage mientras los dos consumían todo, lo que significaba que esta pelea estaba tomando casi 1000 veces más tiempo en sus ojos.
La razón por la que tuvo que hacer tanto esfuerzo fue que Sage estaba concentrando la mayor parte de su poder de procesamiento en controlar a los clones y asegurarse de que los músculos no lo aplastaran. Sin embargo, después de lo que le parecieron 1000 días, soltó una carcajada al ver una pequeña cantidad de armadura negra que sobresalía de la carne. «Te encontré», dijo con una sonrisa mientras consumía instantáneamente todo a su alrededor con mayor velocidad. Aviso. Se ha localizado el núcleo mágico de Charybdis. ¿Quieres usar glotonería en él? Sabio, ¿vale la pena mantener con vida a Fobio? Aviso. Se sospecha que si se rescata al sujeto Fobio, entonces el señor demonio Carrión le deberá un favor, lo que aumentará la probabilidad de que pueda apoderarse de su territorio en el futuro. Se recomienda rescatar al sujeto Fobio para obtener beneficios aún mayores en el futuro. Dejando escapar un suspiro, Rimuru asintió. A por ello. A medida que avanzaba la batalla, empezaba a resultar abrumadora. La energía de las tropas empezaba a disminuir y, a pesar de los constantes cambios para incorporar nuevos combatientes, parecía que la batalla nunca se detendría. Frey se había estado moviendo sin parar durante horas, atrayendo toda la atención y la ira de Charybdis hacia ella, desde las escamas de tempestad hasta usar su habilidad mirada láser para intentar dispararla desde el cielo. Incluso entonces, ella continuó volando con una expresión determinada mientras sacaba otra poción completa y la bebía para curar los cortes y quemaduras en su cuerpo. Estaba empezando a disminuir la velocidad y los ataques comenzaban a llegar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de volver a atacar, vio que el cuerpo de Charybdis comenzaba a caer del cielo. El enorme monstruo se estrelló contra el bosque, creando una enorme onda expansiva que destruyó los árboles. Atrajo la atención de todos cuando el último megalodón cayó. La batalla, que alguna vez fue caótica, se había silenciado cuando todos vieron a Charybdis comenzar a desaparecer, casi como un fantasma, mientras todas las magias que componían su cuerpo se consumían. Dejando solo a Rimuru, que ahora parecía tener alrededor de 15 años, en su modo de combate. Su aura se había vuelto más fuerte al consumir el cuerpo de Charybdis en su totalidad en lugar de solo el núcleo. Parecía estar exhausto mientras se sentaba sobre un Fobio inconsciente, pero incluso entonces, se puso de pie y levantó el puño, indicando que la batalla había sido ganada. Aviso. El núcleo de Charybdis ha sido aislado en el estómago. Se ha completado el análisis de Charybdis. Se han adquirido las siguientes habilidades adicionales. Escamas de tempestad, mirada láser y manipulación de la gravedad. Se ha adquirido una nueva tolerancia. Resistir magia. La habilidad intrínseca de la arpía, interferencia mágica, ha evolucionado a interferencia mágica de Charybdis. También se han recopilado suficientes datos para replicar la magia de invocación. Megalodón. Se han adquirido las siguientes formas miméticas. Charybdis, Megalodón. Aviso. Ahora que la interferencia mágica ya no está en efecto, Sentido Universal ha detectado la presencia de algunos sujetos diferentes. Demon Lord Carrión al este, Food Manitear al sur. Aviso. Food Manitear han quedado fuera del alcance de detección universal. En cuestión de momentos, Rimuru estaba rodeado de innumerables personas, todas ellas parecían exhaustas pero tenían una amplia sonrisa en sus caras. Como era de esperar de Lord Rimuru, me di cuenta de que mis ataques no le estaban haciendo mucho daño, pero seguía temblando y rugiendo de dolor. Todo gracias a ti. Dijo Shion, pasándole inmediatamente todo el crédito de la batalla. Sin embargo, Rimuru negó con la cabeza. No, todos lo hicieron muy bien. Cuanto más me adentraba, más podía sentir que Charybdis luchaba contra mí. Si no fuera por las heridas que todos ustedes le estaban causando, no habría podido abrirme paso hasta su núcleo. Todos ustedes lo ralentizaron lo suficiente para que pudiera derribarlo. Frey se rió levemente al escucharlo y vio que todo el grupo a su alrededor asintió con la cabeza en señal de aprobación, con expresiones orgullosas en sus rostros al escuchar su elogio. Luego lo vieron darse vuelta y gritar. Señor demonio Carrión, sé que estás mirando. Como si lo hubieran convocado sus palabras, un hombre alto y musculoso dio un paso adelante, con una leve sonrisa en su rostro mientras observaba el campo de batalla. Se movía con pasos confiados mientras lanzaba sus magicules para mostrar su fuerza. Sin embargo, Rimuru se puso de pie y enfrentó su desafío con el suyo.
Puede que estuviera mentalmente agotado, pero estaba repleto de magicules, así que después de liberar su propia aura, vio como las cejas de Carrión se levantaban en sorpresa antes de reír. Hola, gracias por salvarle la vida a este tipo. No pude ver lo que estaba pasando adentro, pero supongo que hubiera sido más fácil matarlo junto con Charybdis. Rimuru asintió y lo miró a los ojos. Esta es la segunda vez que le perdono la vida, señor demonio Carrión. No me di cuenta al principio, pero él es a quien enviaste como enviado a mi país. Asumo que recibiste mi mensaje. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carrión mientras se reía entre dientes, sacudiendo la cabeza. Lamento los problemas que causó mi subordinado. Parece que fui demasiado negligente con él y se dejó llevar. Espero que puedas perdonarlo. El perdón se gana, no se da, Carrión. Frey dio un paso adelante, frunciendo el ceño mientras se paraba al lado de Rimuru. Tu súbdito se dirigía a mi país para destruirlo. Eso no es algo que se pueda perdonar fácilmente. Si no fuera por la ayuda de mi esposo, no habría podido detenerlo. La expresión de Carrión se transformó en una de absoluto shock cuando preguntó. ¿Marido? Sin embargo, antes de que pudiera distraerse, sacudió rápidamente la cabeza y se concentró. Frey, nuestros países han trabajado juntos durante mucho tiempo. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo para resolver esto pacíficamente. Podemos, pero las formalidades pueden esperar. Intervino Rimuru, señalando a los innumerables combatientes que los rodeaban. Acabamos de terminar una batalla. Necesitamos tiempo para limpiar y reagruparnos. Enviaremos una invitación formal pronto. Los ojos de Carrión se entrecerraron brevemente antes de estallar en risas. ¿Cómo te llamas? Sé que diriges la nueva ciudad en el bosque de Jura, pero nunca nos hemos conocido formalmente. Soy Rimuru Tempest, líder del bosque de Jura y gobernante de Tempest. Elegido no solo por Veldora sino por las mismas Dríades. ¿El profeta de Veldora? He oído rumores sobre ti. Algunos de tus enviados incluso intentaron reclutar a algunos de mis seguidores que pasaban por el bosque. Carrión sonrió. Muy bien, haré que un grupo más fiable visite tu ciudad. Ahora llevaré a Fobio conmigo. Recogió a Fobio, se giró para irse y luego se detuvo. Oye, profeta. ¿Prevés que ocurra algo pronto en mi país? Era una pregunta retórica, una simple broma. Sin embargo, la respuesta de Rimuru lo dejó helado. Ya veo la destrucción total de Eulazania. Ni siquiera las montañas detrás de vuestro reino sobrevivirán al ataque. ¿Eh? Preguntó Carrión, con expresión seria. ¿Estás diciendo que atacarás mi reino? No, en todo caso, seré yo quien lo defienda. Los ojos de Carrión se entrecerraron, estudiando a Rimuru atentamente. ¿Defenderlo? ¿De qué? Rimuru respondió encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe? El futuro es borroso ahora. Las cosas han cambiado. Pero si yo fuera tú, mantendría la guardia en alto. Carrión miró a Rimuru por unos momentos antes de asentir con la cabeza. Muy bien, Rimuru Tempest. Veremos si lo que dices se hace realidad. Mientras tanto, prepararé a mi gente para que visite Tempest. Fue agradable verte, Frey. Me aseguraré de enviar gente hacia ti también. Con esas palabras comenzó a alejarse. Capítulo 24. La preparación para la englasia. Rimuru se reclinó en su silla, un raro momento de ligereza cruzó su rostro mientras bromeaba con Sage. No hay descanso para los malvados, bromeó Rimuru con Sage mientras estaba sentado en su escritorio en Tempest. La ironía no se le escapó. Su reciente visita a Fulbrosia parecía unas vacaciones en comparación con las innumerables tareas que ahora exigían su atención. Pero vio este período tan ajetreado como la preparación del terreno para su próxima aventura, un viaje a Englasia con Shizue para salvar a los niños. Su primera prioridad era establecer un medio confiable de comunicación y transporte instantáneos para poder regresar en cualquier momento. Había intercambiado con Gacel el conocimiento de cómo crear círculos de teletransportación a cambio de un paquete de pociones completas. Aunque probablemente hubiera llevado meses descifrar y recrear la información, Sage la había entendido en apenas unos segundos. Se movió de un lugar a otro en Tempest, creando los círculos de teletransportación en los túneles secretos que habían sido creados por los trabajadores de Antoinette para que sus ciudadanos pudieran escapar en caso de emergencia.
Los colocaron de forma que fueran prácticamente inaccesibles para los intrusos, y los miembros del equipo de Shouei se apostaron en cada círculo para asegurarse de que nadie más los usara. Incluso si de alguna manera lograban pasar, tendrían que lidiar con las innumerables hormigas soldado que custodiaban los túneles. Rimuru no se olvidó de Funebrosia, ya que había creado en secreto una forma para que Frey pudiera visitar fácilmente a Tempest y viceversa. También se aseguró de que hubiera rutas de emergencia para que sus ciudadanos las usaran en caso de necesidad. Desde su matrimonio, sus reinos estaban esencialmente unidos, por lo que Rimuru se encargó de ayudar a Funebrosia a prosperar y progresar. Mientras paseaba por el palacio, Frey no pudo contener la risa al ver los innumerables libros para tontos que llenaban los estantes. Pero tuvo que admitir que, en realidad, eran bastante útiles, ya que desglosaban conceptos complejos en términos fáciles de entender. Para fortalecer la infraestructura de Funebrosia, se enviaron orcos y hormigas obreras para ayudar a Frey a reconstruir y mejorar su reino, además de utilizar al máximo los recursos disponibles. Las montañas de su reino eran un verdadero tesoro, ya que contenían no solo oro, sino también diversos metales y materiales. Aunque los ciudadanos no alados ayudaban con la minería, no podían alcanzar el nivel de productividad que Tempest podía alcanzar. Por su parte, Frey tampoco se había quedado de brazos cruzados. Había trabajado incansablemente para reunir la mayor cantidad de información posible y proporcionar la mayor cantidad posible de suministros a Tempest. Prácticamente todos los minerales y gemas extraídos se enviaban a Tempest para su refinación y uso. Además, también había enviado casi la mitad de todo su suministro de hipogrifos para que se criaran en Tempest para que se volvieran leales y tuvieran tiempo de vincularse adecuadamente con los nuevos jinetes. De esta colaboración surgió un nuevo grupo de guerreros llamados Jinetes del Cielo. Formado por hobgoblins que no podían emparejarse con un lobo de la tempestad, se entrenaron junto a Dragoneuts en preparación para futuros ataques de monstruos voladores. Durante una de sus visitas entre el frenesí de la actividad, Frey se detuvo para hablar con él. Tenía una cálida sonrisa mientras le explicaba todo lo que estaba sucediendo en su reino. Quería organizar una celebración para mostrar adecuadamente su matrimonio con su país y celebrar la derrota de Charybdis. Sin embargo, por ahora, los países recién unidos necesitan tiempo para estabilizarse antes de que pueda tener lugar un evento de tal magnitud. También fue durante esa visita que Frey conoció a Shuna por primera vez, y aunque Rimuru no sabía qué había sucedido en su interacción, Frey se fue con un nuevo respeto por el Kijin de cabello rosado. Aunque Frey era drásticamente más fuerte que Shuna en ese momento, no la miró con desprecio ni por un momento después de su primer encuentro. Rimuru le había preguntado a Shuna qué había pasado, pero ella simplemente soltó su característica risa. Tal vez sea una historia para otro día. Mientras tanto, el ejército de Tempest continuó con su intenso entrenamiento. Durante su batalla contra Charybdis se dieron cuenta de que dependían en gran medida del poder de Rimuru y no querían ser una carga para él. Por eso se esforzaron aún más, con la esperanza de volverse más fuertes e independientes. Irónicamente, en su entrenamiento, no estaban teniendo éxito. Sus llamas se habían vuelto demasiado fuertes, lo que les dificultaba controlarlas e infligir daño no letal. Incluso con la guía de Shizue, no pudieron dominarlas por completo. Benimaru fue la única excepción a esta regla, ya que se volvió cada vez más hábil para controlar la temperatura de sus llamas. Aún así, el problema con los Crimson Knights era lo suficientemente grande como para que Rimuru interviniera con Sage. Casi habían renunciado a liberar a Beldora de su encarcelamiento hasta después de su despertar como señor demonio, concentrándose solo en la parte de recopilación de datos, por lo que habían dedicado todo su poder de procesamiento restante a la variedad aleatoria de tareas que Rimuru les había dado. Ahora, una de las mayores obras de Sage estaba a punto de ser revelada. Inicialmente, el gran sabio no debería haber podido recrear, copiar o mejorar las artes. Era algo que solo una habilidad como usurpador de Hinata debería poder hacer. Sin embargo, una posibilidad había aparecido en la mente de Sage antes de dirigirse a la aldea de los ogros. Sage crearía una recreación en 3D del mundo dentro de su propia mente usando Magic Sense como base, y en esa recreación, Sage podría copiar sus movimientos. La idea se inspiró en la captura de movimiento de su mundo anterior, y prácticamente había garantizado que Sage pudiera recrear sus movimientos usando el entorno 3D creado. Así fue como Sage había creado Shumpo, y así fue como ahora recreaba las técnicas de respiración de Demon Slayer.
Una forma de concentrar el fuego en una danza elegante. De llamas salvajes y destructivas a llamas refinadas y concentradas. Uno de los beneficios de este arte era que incluso las personas con niveles bajos de magia podían usarlo, ya que funcionaba exhalando magia del aire para potenciar sus ataques. Sin embargo, esto solo te ayudaría en los niveles más bajos, ya que el aire solo podía darte cierta cantidad. Los Magin como los Crimson Knights podían usar sus propios hechizos mágicos para potenciar el aliento solar hasta niveles destructivos. Sin embargo, usar hechizos mágicos desde el aire era útil siempre que no quisieras causar daño letal. Implementar una danza fluida en combate no era algo que los Kijin hubieran hecho nunca, por lo que la recién creada respiración solar atrajo la atención de todo su ejército, que inmediatamente comenzó a teorizar y a intentar aprenderla. Sin embargo, la respiración solar no era perfecta para todos ellos, dependiendo de sus afinidades. Por lo que Rimuru transmitiría los diferentes estilos y técnicas de respiración tan pronto como Sage terminara de recrearlos. Mientras los ejércitos de Tempest y Fulbrosia se entrenaban en los nuevos estilos de lucha de Rimuru, él dirigió su atención a una rama de su reino en la que nunca esperó profundizar: la ingeniería genética de plantas. Uno de sus investigadores, Emilia, había despertado una habilidad similar a la habilidad de generar de Rimuru, lo que le permitía unir rasgos de diferentes plantas. A través de su investigación, Emilia creó variantes de frutas y verduras que crecían más rápido y contenían aún más nutrientes. Este avance sorprendió tanto a Rimuru como a Gran Sabio, abriendo todo un nuevo reino de posibilidades. Rimuru no perdió tiempo en aplicar este descubrimiento a todas las frutas y verduras de su reino, utilizando Degenerate para separar los rasgos beneficiosos de una planta y fusionarlos con los de otra, creando plantas híbridas gigantescas que produjeron las frutas y verduras más nutritivas y deliciosas que este mundo haya visto jamás. No era perfecto y llevó mucho trabajo crear plantas que pudieran sobrevivir y brotar, pero Sage había sentado las bases para una revolución agrícola en Tempest. Habían promovido a Emilia como líder de la división de investigación y él había comenzado a trabajar sin parar para crear las plantas más impresionantes que pudiera junto con su hermano Doofenshmirtz. Su sugerencia también hizo surgir una nueva idea para Rimuru: sintetizar diferentes metales para crear recursos más fuertes. Al sintetizar oro y acero mágico, lograron crear oricalco, que poseía las propiedades duraderas del oro y las propiedades mágicas del acero mágico. Esto dio como resultado un rendimiento general que superó al del acero mágico común. Al sintetizar plata y acero mágico, lograron crear mitril, que combinaba las propiedades sagradas de la plata con la dureza y flexibilidad del acero, lo que lo hacía excepcionalmente compatible con el poder sagrado y le otorgaba propiedades antitóxicas naturales. También se trabajaba con distintos metales en segundo plano. Sin embargo, las combinaciones no eran tan estables ni útiles, por lo que Sage, que era un poco perfeccionista, a menudo las descartaba. Sage incluso había creado algunos metales que eran demasiado inestables para ser utilizados en la creación de armas, que había colocado en el estómago de Glutón y para investigarlos siempre que fuera posible. Uno de los experimentos en los que se estaba centrando Rimuru ahora que había recreado los metales era la creación de cuerpos adecuados no solo para Vegeta sino también para Noir y el resto de demonios que pudiera convocar en el futuro. Todavía no sabía cómo convocar demonios para probar los nuevos cuerpos, pero se aseguraría de aprender cómo hacerlo en su camino a Englasia. Quería crear cuerpos con el mayor potencial posible, por lo que experimentó con la fusión de partes de su propio cuerpo en los esqueletos de Orichachum y Mitril. De manera similar a cómo había infundido parte de su propio cuerpo en Cegion y Apito, sus insectos favoritos que les gustaba seguirlo a todas partes. Los resultados variaron en calidad, pero logró crear 3 cuerpos diferentes, cada uno de ellos una auténtica obra maestra. La carcasa tenía un suave brillo azul plateado debido a que se había fusionado con partes de su propio cuerpo, lo que la hacía aún más atractiva. Me pregunto qué pensará Noir de ellos. Reflexionó mientras observaba sus creaciones. Aviso. Se cree que el sujeto Noir no podrá contener su alegría y... La voz de Sage resona en su mente, proporcionando un análisis. Sinceramente, no quiero saber cómo termina eso. Pensó Rimuru riéndose, deteniendo a Sage a mitad de la frase. Tenía que admitir que experimentar y crear cosas era muy divertido, por lo que tendría que reservar un tiempo en su agenda para trabajar con Sage.
Aunque Sage era una supercomputadora genial, a menudo pasaba por alto algunas de las cosas más simples porque buscaba los caminos más óptimos y las formas más eficientes de hacer las cosas, por lo que le servía como un buen amortiguador. Justo cuando estaba a punto de perderse en su próximo proyecto, escuchó pasos suaves detrás de él antes de ser abrazado. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó la suave voz de Shuna mientras lo acercaba más para abrazarlo. Lo soy, dijo Rimuru mientras sentía que ella le daba un beso en la cabeza. Zoe y su equipo han vuelto de su primera misión. Pudieron poner algunos espías en Falmouth, así que ahora los tenemos vigilados. Además, Gazelle quiere que vayamos a Duargon a dar un discurso, informó Shuna mientras cerraba los ojos y disfrutaba del abrazo. Ah, es cierto, él quería hacer otra reunión, ya tuvimos una cena completa con él y su gente cuando fuimos a buscar el círculo de teletransportación. Ojalá nos hubiera hecho pasar por todo el asunto del discurso en ese entonces. Shuna rió levemente cuando lo escuchó. ¿Quieres que me ocupe de ello? Puede que a Gazelle no le haga mucha gracia que te hayas saltado la reunión, pero estoy segura de que no se lo tomará como algo personal. Si me lo dejas a mí, me aseguraré de que todo salga a la perfección. Al girarse para mirarla a los ojos, vio su suave sonrisa. ¿Te he dicho alguna vez lo genial que eres?, preguntó, provocando otra risa en ella. ¿También quieres que me ocupe de Blue Moon? Hemos tratado con Fuse juntos, así que me conoce lo suficiente como para saber que puedo hablar en nombre de Tempest. Se ofreció. No, probablemente debería presentarme personalmente para eso. Puedo pasar por alto a Gazelle debido a la frecuencia con la que lo veo, pero nunca he conocido a Drumglumund. Probablemente sería malo si simplemente lo ignorara. Sin embargo, no me importaría que mi encantadora esposa viniera conmigo. Jeje, siempre, dijo ella con una sonrisa. Con un estiramiento y un bostezo, Rimuru se levantó de su asiento y se dirigió al encuentro de Zoe con Shuna a su lado. Era un hábito que había desarrollado, aunque ya no tenía músculos físicos para estirarse. En su oficina, Rimuru vio a Zoe y a otros 10 miembros de la división de espionaje de pie y firmes. Con un gesto de la mano, les pidió que se sentaran. Hemos estado vigilando a Falmouth, dijo Zoe y comenzó a colocar una pila de informes sobre el escritorio de Rimuru. Todavía no hemos visto señales de un ataque a Tempest. Nuestras fuentes sugieren que probablemente no los veremos actuar hasta que nuestros caminos estén terminados. Entonces sería cuando notarían la disminución de los ingresos de sus rutas comerciales. Deberíamos esperar ver movimiento en unos 2 meses. Rimuru recogió los informes y los revisó usando Sage, riendo suavemente mientras terminaba. Parece que los nobles nunca cambian. A pesar de no poder recopilar información directamente del castillo real debido a la atenta mirada de Razen, los espías habían logrado reunir mucho material de chantaje sobre las acciones de varios nobles de Falmouth. En efecto, asintió Zoe e hizo un gesto a sus espías para que dieran un paso adelante y entregaran sus informes individuales. Los habían ubicado estratégicamente en Blue Moon, Falmouth, Gistaz, Eurazania y las diversas naciones occidentales. Aunque todavía estaban en las primeras etapas de su misión, los espías ya habían superado las expectativas con sus impresionantes habilidades para reunir información sin ser detectados. Su objetivo actual era centrarse en los nobles menores, como los varones y similares, así como en los ciudadanos comunes, ya que sus habilidades aún no estaban lo suficientemente avanzadas como para infiltrarse en funcionarios de alto rango sin ser detectados. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, demostraron su habilidad en el espionaje. Sé que no es mucho, pero actualmente estamos plantando nuestras raíces en los distintos reinos. Denos suficiente tiempo y no habrá un lugar al que no podamos infiltrarnos, dijo Zoe con confianza, lo que le hizo reír levemente. No, todos lo están haciendo muy bien. Ya han logrado más de lo que esperaba. Asegúrense de no esforzarse demasiado. Preferiría que ninguno de ustedes se pierda nada importante o que los tome desprevenidos por estar trabajando demasiado. Zoe dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro mientras hacía una reverencia. Entendido, señor Rimuru. Agradecemos su amabilidad. Vayan a disfrutar de las aguas termales o algo así, tómense un día libre y luego regresen al trabajo cuando estén listos. Pueden irse todos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.